Los jugadores hacen trampa. ¡Wow! ¡Qué noticia! No me lo esperaba. ¡Wow! Y a nosotros, los desarrolladores, nos toca lidiar con eso. Y una de las maneras más comunes en la que hacen esto es modificar los archivos de guardado. Sería una mentira si te dijese que te voy a enseñar a evitar las trampas en tu juego. Sin embargo, podemos hacerle el trabajo más difícil. En el video de hoy te enseñaré a cómo encodear tus archivos de manera de que no sea tan simple para el usuario común poder hacer trampas en tu juego. Como ya dije, en este video te enseñaré a hacerle el trabajo más difícil a la gente que quiera hacer trampas en tu juego, modificando los archivos de guardado. Para esto, sugiero que hayas visto los tutoriales anteriores acerca de los sistemas de guardado, tanto el más fácil como el mejor sistema de guardado, ya que ocuparemos esos proyectos como base. Si en algún momento abriste los archivos de guardado que generaban estos proyectos, o utilizaste el sistema y abriste tu archivo de guardado, te darás cuenta que generan información como esta. Bueno, en este video te enseñaré a cómo convertir de eso a esto. Si te fijas, el segundo archivo que te mostré es un poco menos legible. Sin embargo, les hará pasar un mal rato a las personas que intenten hacer trampas. Así que sin nada más que agregar, te enseñaré a hacer esto en 5 minutos. Pues bien, tenemos el mismo proyecto. No voy a explicar nuevamente que este es el objeto controlador y todo, porque este es el mismo proyecto del cual nos basamos en los dos tutoriales anteriores. Sin embargo, acá combiné los dos proyectos y junté los scripts en uno solo. Y como pueden ver, el controlador también tiene el loadGameInit, JSON, typeGameInit y JSON también. Pero eso no es lo importante. Comenzando con los archivos JSON, para encodearlos necesitamos solo dos líneas de código. En el caso del guardado, simplemente tenemos que agregar una nueva variable, que sería var b64 string, que sería el encode de nuestra JSON string, la cual ya vimos en el video del mejor tema de guardado. Agregando esta línea ya tenemos nuestro sistema de encodeado. Ahora tenemos que hacer nuestro sistema de decodeado. Para esto mantenemos todo igual y simplemente agregamos al inicio estas dos líneas. Agregamos nuevamente la variable var b64 string, pero esta va a ser la que va a leer el archivo, la string del texto, y luego lo vamos a decodear hacia nuestra JSON string. Y después nuestra JSON string se va a decodear al mapa. Con esto ya tenemos hecho nuestro sistema de encodeado y decodeado en los archivos JSON. Muy fácil, ¿no? Ahora, para los archivos ini es un poco más complicado. Tenemos que crear dos nuevas funciones, encodeInit y decodeIn. Cabe destacar que el proceso de encodado no lo podemos hacer durante el proceso de guardado, sino que tiene que ser un proceso luego de que el archivo ini se guarde. Y al mismo tiempo no podemos hacer el proceso de decodeado si el archivo ini está abierto, así que tenemos que decodearlo antes de que se abra el archivo. Acá al final yo le puse un encodeInit que es opcional. Les voy a explicar después por qué. Volviendo a las funciones, lo primero que tenemos que hacer es abrir el archivo para leerlo y generar una variable que sea una string vacía. Luego vamos a leer la primera línea, que va a ser el nombre de la primera sección. Luego de esto vamos a hacer un ciclo while. Dentro del ciclo while, al inString se le va a añadir el next string, que es la línea que acabamos de leer, siempre que el next string tenga un largo mayor a 1, y luego se lee la siguiente línea. Es decir, se va a leer el archivo y se va a añadir todo el archivo a un string mientras hay archivo para leer. Y finalmente cerramos el archivo, ya que solo lo abrimos para leerlo. En este momento, el inString contiene todo el archivo ini, así que vamos a generar nuestra variable b64 string y la vamos a encodear. Luego abrimos el archivo para escribir y vamos a escribir nuestra variable encodeada y cerraremos el archivo. Recuerden, tienen que cerrar para guardar el archivo. ¿Esto qué va a hacer? Esto va a hacer que nuestra función saveGameInit, una vez que escribamos toda nuestra información, cierra el archivo ini y luego lo encodeamos. Es decir, abrimos el archivo, guardamos la información, encodeamos la información y lo guardamos de nuevo. Así el archivo se va a guardar encodeado en base 64. Ahora para nuestro decodeInit lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a abrir nuestro archivo de manera de lectura, vamos a crear nuestra variable b64 string y este va a leer la string que es el archivo, es decir, va a leer todo el archivo porque esta vez va a ser solo una string encodeada y luego la vamos a decodear y ese decode nos va a entregar el inString y luego lo cerramos para luego volver a abrirlo en manera de escritura y ahí vamos a escribir nuestro archivo ini nuevamente y cerraremos el archivo para que se guarde. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que en nuestro loadGameInit, una vez que encuentre el archivo, encuentre que existe un archivo ini, va a abrir primero el archivo ini que ya está encodeado, lo va a transformar en un archivo ini en cuestión de milisegundos y después va a abrir el archivo ini, va a leer toda la información, va a cerrar el archivo ini y luego va a encodearlo de nuevo para que el jugador no tenga tiempo para poder modificar este archivo. Todo esto sucede teóricamente en un solo frame del juego, por lo que si somos razonables, el jugador no va a tener tiempo ni siquiera de abrir el archivo o de cambiar de pestaña para intentar abrir el archivo. Y eso sería todo. Ahora les voy a mostrar que el juego está funcionando normalmente. Yo creo acá los globos, borro estos dos, tengo score de 2, tengo 4 globos en la pantalla, yo guardo, se fijan, ahora cuando yo abra el archivo me va a dar un archivo encodeado. Ya no está mi información visible como estaba antes. Y ahora si yo quiero cargar, carga la información y la información sigue no visible. Si yo por ejemplo ahora agregar estos tres, guardara y vuelvo a ver el archivo se ha modificado, pero sigue sin ser una información visible.
Bueno, como puedes ver, el tema es bastante simple. Para los archivos JSON es muy simple. Solo necesitas 2 líneas de código. Sin embargo, para los archivos CINI es un poco más complicado, ya que tienen su propio sistema de guardado, al menos en GameMaker. Esto se puede replicar en ROS motores. Así que bueno, vamos a pasar a los pros y contras de este sistema. Empezando por lo bueno, el archivo queda poco legible. Digo, si tuvieses ese archivo, ¿pensarías que puedes modificar algo? Yo la verdad no. Bueno, ahora que sí sé cómo se hace, sé que puedo modificar algo, pero... Además, es muy fácil de implementar. 5 minutos ya lo teníamos hecho. Implementarlo en un sistema de guardado un poco más complejo es exactamente el mismo procedimiento. Si es que no varía por algunas variables que puedes tener por ahí, pero es lo mismo. Además, es la manera más rápida de implementarla, al menos en GameMaker, sin la necesidad de usar buffers o librerías externas. Y funciona no solamente en Windows, sino también funciona en proyectos web, Mac, Linux. Puedes utilizarlo en cualquiera de esos sistemas. Ahora los contras. ¿Qué tiene de malo este sistema? ¿Por qué no todo el mundo lo usa? Bueno, primero, Base64 es un sistema de encodiado muy conocido. Hay páginas en línea que te permiten decodiar esta información para ver lo que dice el texto. Se movió la cámara. Creo que le pegué el cable. Así que si alguien quisiera hacer trampa y realmente se dedicara a hacer trampa en nuestro juego, podría usar estas páginas en línea, modificar su archivo guardado, volver a encriptarlo o encodearlo, mejor dicho, y reemplazar la información con la nueva información. Y no tendría ningún problema, ya que GameMaker lo leería igual. Sin embargo, el tiempo que utilizó haciendo eso no lo recuperará. Así que... no sé, ahí decide tú si es un contra realmente. Otro contra podría ser el tiempo que demora en los archivos CINI, pero como vieron es bastante bajo y no requiere mayor esfuerzo. No sé si ponerlo como un contra, honestamente. Y la verdad, cuando escribí el guión de este video pensaba que era un contra, pero ahora veo que tal vez no. Pero bueno, uno realmente de los contras más importantes es la cantidad de procesamiento que toma esto. Finalmente, para archivos JSON no toma tanto tiempo ni requiere tanto procesamiento. Sin embargo, si utilizas otro sistema de guardado que no sea de archivos JSON, esto va a requerir que abras el archivo, lo leas, lo cierres, pues lo abras de nuevo, pero para escribir, escribas la información, lo cierres, y creo que entienden el punto. Y mientras más archivos tengas, más trabajo va a tener que hacer tu computadora. O bueno, la computadora del usuario, la verdad. La verdad es que existen otras alternativas, como utilizar buffers, pero eso ya es programación un poco más avanzada y no es tan simple de explicar en 5 minutos. Y bueno, sin nada más que agregar, si tienes una opinión, una sugerencia, si el video te gustó, o si aprendiste algo, o no entendiste algo, puedes escribírmelo en los comentarios, estaré atento. O quizás tú conoces un sistema de encodado mejor, todo eso puedes decírmelo en los comentarios. Pero bueno, si el video te gustó, recuerda que puedes darle like, recuerda suscribirte, presionar la campanita si es que estás interesado en más videos de este estilo. Te recuerdo también, tengo un servidor de Discord, link en la descripción. Y nada, sin más que agregar, nos vemos en el siguiente video.